Nuestro primer invitado del día de hoy es periodista y escritor y tiene la particularidad, creo yo, se lo vamos a preguntar en el día de hoy, que siguiendo su intuición y su olfato periodístico, por cierto, de pronto se encuentra con unas historias realmente sorprendentes y les pone lápiz, y esa es la gracia que tiene, ¿no? Acaba de sacar él ha colaborado con muchos medios de comunicación, como columnista, investigador también, y escribe la historia de Daniel Palma, un militante de las Juventudes Comunistas que en un momento es perseguido no tan solo por sus detractores, sino también por sus propios correligionarios. Luego vuelve y termina en un cuartel de la DINA, víctima de profusas y fuertes torturas. ¿Quién fue Daniel Palma? ¿Héroe o villano? Como decía un programa de televisión por ahí hace algún tiempo. Señoras y señores, el periodista y escritor Javier Rebolledo en Cadena Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Estabas jugando tenis? No, siempre usas eso. No, tengo una herida acá. Tienes una herida. Sí, la escondo, me da vergüenza. La escondo y te da vergüenza. Prefiero pasar por deportista. Por herido. Nuestro Bjorn Borg. Javier Rebolledo, por favor. Javier, bueno, lo planteábamos ahí cuando te presentaba, ¿no? No creo que tenga que ver con una buena estrella, ni mucho menos, pero en tu caso, ya hemos conversado varias veces por otros libros, sí, por Camaleón, también estuvimos acá, en radio también. Me da la impresión de que tú te encuentras, digamos, con tu trabajo, con tus vínculos, con tus investigaciones, te encuentras con grandes historias. ¿Tienes suerte o es más bien el empuje y el trabajo lo que te permite llegar a historias como esta de la que vamos a hablar hoy? La verdad es que yo nunca he podido definirlo bien, por eso lo cuento en los libros tal como me sucede. Tiendo a pensar que es una combinación un poco de los esfuerzos que uno va haciendo, ajá, con otra parte que yo no controlo y que no sé cómo llamarla, si es suerte o qué es, digamos. Yo no creo como mucho en las fuerzas sobrenaturales, entonces prefiero pensar que es como una especie de azar, ajá, medio también mezclado con trabajo, una cosa así. Perfecto, una mezcla de esas dos cosas. Sí. ¿Quién fue Daniel Palma, Javier? Pero antes de que me contestes y que empecemos a entrar en este libro, tenemos el book trailer justamente que da algunas luces del personaje central de este libro. Ahí está, mira. La Guerra Fría comenzó a operar en Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial. Agentes de la KGB adiestraron a militantes del Partido Comunista en Chile. Daniel Palma fue un alto dirigente del Partido Comunista que fue expulsado. Luego se le pierde la pista y finalmente es exterminado en el cuartel Simón Bolívar. Daniel Palma fue un héroe, luego un villano. 67 años después es vuelto a reivindicar como un héroe. ¿Cómo la misma persona puede ser vista de maneras tan opuestas? Ahí está, Los hijos del frío, la historia de Daniel Palma. Te lo preguntaba, ahí entrega ciertas claves, ¿no? Esto que fue en algún momento agente de la KGB. ¿De qué manera un chileno pasa a formar parte de ese grupo que uno imagina de élite, ¿no? ¿Cómo es esa historia? ¿Quién es este Palma? Bueno, se conoce poco, se conoce bastante de cómo operó la CIA, si tú quieres. En Chile está bastante documentado, pero claro, acá había una guerra ideológica, estaba la Guerra Fría. Operó la Guerra Fría en Chile, la Unión Soviética no tuvo la influencia claramente que tuvo Estados Unidos por una cuestión geopolítica, de que Chile era como el patio trasero de alguna forma de los Estados Unidos. Pero sí existía el Partido Comunista Internacional y la Internacional Comunista operando y ejerciendo la influencia que ellos creían que tenían que tener para lograr su revolución mundial, y el Partido Comunista Chileno era uno de los partidos importantes, digamos, en Latinoamérica, uno de los principales, y de los del mundo también, un partido importante. Entonces, desde muy temprano, en la afiliación del Partido Comunista a la Internacional, empezaron a entrar instructores soviéticos o de la Internacional europeos, digamos, a formar gente como podría haber sido el caso de Daniel Palma. Yo no logré documentar eso, pero se sabe que era un tipo altamente formado en marxismo, sin tener una educación formal, un niño que es salitrero, que tiene, no sé, tercero o cuarto básico, creo. Entonces, es parte de toda esta oleada que viene desde la Unión Soviética, desde Stalin,
y que pretende formar gente acá para en un futuro quizás tener un gobierno similar al gobierno que existía en la Unión Soviética. Eso, claro, esa es la intención de fondo, digamos. ¿Y por qué en algún minuto de la historia de Palma, si es que él de alguna manera estaba cumpliendo lo que en ese momento podría ser considerado como el sumum de un comunista estándar o modelo, ¿no?, de estar vinculado con las altas esferas del partido, etcétera, etcétera, es expulsado por el propio partido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con la...? El Partido Comunista estaba dando la pelea a la ley maldita. Gabriel González Videla los había expulsado, los había sacado del espectro político después de que los comunistas lo habían ayudado en buena forma a ser el presidente de la República. Sin embargo, la Guerra Fría, las presiones de Estados Unidos, más los problemas políticos internos, llevaron a Gabriel González Videla a sacarlo y a hacer una guerra contra los comunistas y creer que esto era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ahí Daniel Palma, que ya había sido el secretario general de la Jota, un alto cargo, pasa a ser el jefe del aparato militar. Perfecto. Que es un cargo sensible porque es la gente que tiene las armas dentro del partido. Eso también poco se sabe, pero existió un aparato militar comunista coordinado, si tú quieres, también con los servicios de inteligencia soviético y con la Internacional Comunista. Entonces Daniel Palma, que es el hombre que tiene funciona en las sombras y que tiene las armas del Partido Comunista, es expulsado luego que el Partido Comunista diera una pelea en las calles a Gabriel González Videla, pero que después decidieran de un par de años decir, ¿sabes? Mejor, ¿por qué no negociamos esta cuestión por los lados, etcétera? Y eso Daniel Palma no lo supo entender porque no estuvo de acuerdo. Él estaba como en la línea más dura, ¿no? Estaba en la línea, era parte de la línea más dura y había una línea incluso más dura que la de Daniel Palma, pero fueron tomados todos dentro de un mismo saco y expulsados del Partido Comunista. Y ahí empieza una carrera de paria, digo yo, de Daniel Palma, alejado del Partido Comunista, formando organizaciones ubicadas a la izquierda del Partido Comunista, partidarias de la lucha armada, de la revolución violenta, de la dictadura del proletariado. Y ahí fue una persona que en los 60 más o menos se puso incluso de moda en las universidades, porque era un tipo que era un proletario, pero con alta formación marxista, en tiempos que se creía que los valores marxistas estaban en el proletariado y nunca en la burguesía. Entonces era como una especie de encontrar ahí un elegido. Y Daniel Palma cumplía con esas características. ¿Cómo te encontraste con esta historia, Javier? Porque eso nos sirve mucho para presentar un video que queremos presentar en unos minutos más. ¿Cómo llegó esta historia a ti? Mira, Jorgelino Vergara, alias El Mocito. El Mocito, la película de la Marcela Said. De las pocas personas que se acordaba cómo habían exterminado por la dureza en la forma en que lo habían asesinado, le habían fracturado un brazo de forma expuesta y después lo habían dejado tirado moribundo en un gimnasio. Jorgelino lo vio en estas condiciones y después vio cómo lo empaquetaron también, o participó del empaquetamiento, como le llaman cuando envuelven a los detenidos. Entonces lo tenía grabado en la memoria. Nosotros estábamos haciendo la película con Marcela y de esto se enteraron los hermanos Palma. Se enteraron de que los hijos de Daniel, ¿no? Los hijos de Daniel se enteraron que había un testimonio de Jorgelino que señalaba, digamos, que había sido exterminado Daniel Palma y que lo había reconocido al padre de ellos. Entonces ellos nos buscan, la familia Palma, a ver si pueden conversar con Jorgelino, y a la Marcela se le ocurre y dice, ¿por qué no mejor grabamos? Le ponemos cámara a ese momento. Exacto. Que era una cuestión inédita porque eran familiares de un detenido desaparecido, de alguna forma frente a un victimario o a una persona como Jorgelino, que no era un victimario exactamente, pero que cumplía bastante las características, digamos, le había tocado estar del otro lado, digamos. Entonces, así se gesta la escena, que es una escena muy fuerte, en cual la familia busca verdad y Jorgelino le entrega una parte de esa verdad. Ahí conozco yo a la familia Palma y ahí se empieza a gestar esta relación con la familia Palma sin tener idea en ese momento quién había sido Daniel, digamos, y toda la historia que tenía detrás. Javier, quiero que veamos ese momento y luego quiero que hablemos de la familia de Daniel Palma, justamente, que aparece en estas imágenes y en algún minuto de esta historia ellos le pierden la pista también a Daniel, ¿no? Se extravía en esta historia repleta de aventuras y desventuras. Quiero que veamos esto y seguimos conversando. Nosotros queremos conversar contigo. Somos hijos de Daniel Palma. Y tú reconociste a Daniel Palma, la foto de él. Es primera vez que alguien lo reconoce.
desde el año 76. Entonces nosotros nos enteramos en el año 2009. O sea, son 33 años. 33 años después. De silencio. Pues primera persona que lo reconoce, que lo testifica frente a un juez también. Que tiene un valor tremendo, porque es un testimonio. Y que admite hablar con nosotros. ¿Usted quiere los nombres directos de los torturadores? Sí. Yo quiero saber. Con permiso. Bueno, ese es el momento en que él, bueno, toma su bolso, entiendo, agarra un lápiz y un papel, lo estamos viendo, y él escribe los nombres. Tú estabas ahí, Javier. Sí. ¿Cómo es ese momento? Es durísimo, imagínate. Ellos vivían, digamos, un completo enigma. Para ellos, incluso que su papá apareciera en el cuartel Simón Bolívar era una cuestión, digamos, inexplicable, porque ellos vivieron la purga cuando Daniel fue expulsado el año 50 y después resulta que cae en un centro de exterminio junto a la alta dirección del Partido Comunista. Es decir, ¿quién fue nuestro papá? No sabían cuál fue la vida clandestina que llevó realmente Daniel Palma, y este hombre, que fue el último que lo vio con vida en un lugar más parecido al infierno que pudiera haber existido en este país, en la historia de este país, les viene a dar los nombres de las personas que lo asesinaron. Ese es el momento en que Jorgelino está escribiendo justamente los nombres de los torturadores, justamente del padre de los hijos que se encuentran ahí, de Daniel Palma. ¿En qué momento los hijos pierden la pista de su padre y por qué? ¿Por qué llega un momento en que esta persona pone los intereses de la lucha, del partido, de la causa, por sobre su familia, sus vínculos más íntimos? Es algo que a mí no me deja de sorprender. Ya lo habíamos conversado una vez, te lo pregunté esto mismo, pero es algo que me sorprende mucho. Es parte de una forma de hacer política también, de una parte de la historia, del estalinismo. Daniel era parte de esa tradición, si tú quieres, que es un partido comunista sin lograr hacer la revolución acá en el país, como sucedió en la Unión Soviética con Stalin, que era un maestro de alguna forma del engaño y de funcionar en las sombras. Acá existía un poco la misma tradición. Gente como Daniel Palma tenía 2 nombres, por ejemplo. Claro. Funcionaban siempre con 2, 3 nombres. La gente no los conoce, porque la idea era que no se supiera bien quién eran, porque podían ser perseguidos, podían ser asesinados, porque su lógica también era en algún momento llegar a la revolución violenta y hacer la dictadura del proletariado. Entonces imagínate, en un país con un poder conservador tan fuerte, sí, claro, evidentemente siempre lo iban a perseguir, como sucedió en la vida real. Finalmente, esa clandestinidad se vivía en todas sus esferas, no había ninguna distinción entre vida privada y vida política. Sus vidas eran así. Se cuidaban de sacarse fotografías, de decir sus nombres, de entregar sus carnets. La vida de ellos, de muchos dirigentes comunistas durante mucho tiempo, fue así. Entonces ellos, claro, le pierden el rastro el año 76 a Daniel, cuando va en su Renoleta y va a dejar a Rosalía al trabajo y se vuelve al correo, y ese día nunca más nadie sabe de él y desaparece completamente de la faz de la tierra. Y es el momento en que lo capturan, ¿no? Es el momento en que se supone que lo capturan, y es muy cercano al periodo en que posteriormente Jorgelino lo vio en el centro de exterminio. El Bolívar, ¿no? El cuartel, sí, el cuartel Simón Bolívar. Ahí donde nadie salió vivo, el lugar de donde nadie salió vivo. Estábamos viendo fotos justamente que aparecen en el interior de este libro sobre la vida personal. ¿Te costó, imagino, encontrar registros de él? No era fácil, ya que, bueno, muy difícil, porque justamente él había, digamos, por un lado había sido expulsado del Partido Comunista y después aparecía, como era la expulsión del Partido Comunista en ese tiempo, que eran purgas, digamos, nunca más volvía ya a militar en el Partido Comunista, y menos con los cargos que se expulsó a Daniel, que fue de alta traición. Después aparece en un centro de exterminio junto al Partido Comunista y a la alta dirección del Partido Comunista, lo que hace dudar de esta expulsión del año 50. Y entre medio, un tío le dice a estos hijos que Daniel había sido parte de la KGB, espía de la KGB. Claro. Entonces, ya eran hijos que estaban intentando, a propósito de estos 45 años del golpe y lo que sucede con la memoria, que estaban intentando reconstruir una memoria fracturada respecto de un padre desaparecido para construir sus propias identidades en alguna medida. Y se suma el hecho de que no tienen idea
quién es realmente, quién fue realmente su padre. Entonces era una historia muy pesada que tuve que investigar y empezar a averiguar ahí por partes a ver si podía resolver algo. ¿Y hubo una petición, Javier, concreta por parte de los hijos para que siguieras esta historia, para que colaboraras en reconstruir este puzzle inconcluso? Porque claro, cuando uno ve esas imágenes, yo me imagino que luego de ese instante en que conocen los nombres de los torturadores del padre, dicen, bueno, ustedes que están en esto, alguien, por favor, si nos puede dar una mano. ¿Cómo es esa historia? ¿Ellos te lo piden formalmente? Ellos me lo piden formalmente. Viaja Ricardo, uno de los hijos de Daniel, a quien yo ya había conocido, producto justamente del documental, y que después los ayudé en alguna medida a dilucidar estos nombres que el Jorgelino anota y a empezar a perseguir a esos gallos y lograr procesarlos. ¿Tú los conoces los nombres? Sí, los conozco, y hicimos ficha y los vinculamos a otros eventos, y estos tipos están condenados ahora. Hicimos ese trabajo. Están cumpliendo penas efectivas, digamos. Están condenados, no sé si en primera o segunda instancia, no estoy seguro si está la condena efectiva, digamos, de la Corte Suprema, porque son 3 pasos. Sí, sí. Se condena primero, después apelan, obviamente, claro, y después esto se eleva a la Corte Suprema. Están todos identificados y todos con condena. Como te digo, no estoy seguro ahora, se me olvidó, si están ejecutoriada o no la sentencia, pero ellos me buscan con esta idea porque tenían este misterio y querían que se escribiera un poco respecto de la memoria de Daniel. Ahora, no todos quedaron contentos, digamos. Porque no todos los hijos. Claro, porque yo hice un retrato humano de una persona con defectos y virtudes. Digamos, esto de la KGB, por ejemplo, es visto en Chile como el demonio, ¿cierto? No así la CIA, porque está mucho más naturalizado y porque hay una historia que se contó en el país en torno al dominio de Estados Unidos, pero la KGB es como, ¡guau! ¿Qué es lo que es eso? Claro. Entonces, claro, ¿había tenido contacto con la KGB? Sí, como jefe del aparato militar había sido enlace de la KGB, y la Unión Soviética siempre tuvo relación con Chile a través de la KGB o del GRU o del mismo partido, etc. Son cosas que hasta ahora están demonizadas y que ellos, en alguna medida, algunos de ellos, no querían que se contaran, justamente para que no se dijera a Daniel Palma lo asesinaron porque era un agente de la KGB. ¿Pero ellos sabían esa historia? ¿Ellos conocían? Porque si es que ellos se manifestaron con algún tipo de inconveniente de que eso se hiciera público en este libro, ¿es porque lo conocían y lo querían tapar o querían que tu historia fuera más descafeinada desde ese punto de vista? Yo te diría que solo un hermano, que es el que más sufre con este asunto de la construcción de la identidad y con la idealización del padre. El resto de los hermanos estuvieron absolutamente, y incluso él estuvo abierto a que lo entrevistara y que le preguntara de todo. Pero sin embargo no le gustó el resultado. El resto de los hermanos estuvieron completamente de acuerdo en que yo buscara lo que quisiera y encontrara lo que encontrara, eso se publicara, lo cual no quiere decir que les sea grato o que no entiendan lo mismo que te digo yo, que un país como Chile, patriotero, cuando tú le metías un organismo internacional como la KGB, que puede haber tenido, se produce una unión. Y la gente tiende a decir, ya bueno, lo mataron en el fondo porque es un internacionalista y metido con la KGB. Ese era el miedo que tenían ellos, y yo traté de alguna forma de ir limpiando, no sé si triunfé en este intento, pero ir naturalizando un poco la presencia de la Unión Soviética acá en Chile como algo normal, con instructores, con agentes, con todo lo que tú quieras, digamos, dentro de su proyecto. Javier, tú en tus libros has tenido la posibilidad, imagino, y en tus investigaciones periodísticas, de conversar con muchos familiares de personas que fueron víctimas de la violencia política y de muchos otros que, siendo víctimas de la violencia política, también abandonaron de alguna manera o pusieron por sobre la vida familiar y los lazos más íntimos la causa, ¿no? Sí. ¿Es dual esa sensación y las emociones y la reflexión de los hijos para con un padre o con una madre que a lo mejor lo soltó en algún minuto para tomar esta otra ruta? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es, si se pudiera sacar un promedio, un estándar, ¿no? La reflexión que tienen los hijos respecto a este tipo de personajes? Genera dolor, te podría decir. Genera dolor. Porque en esta búsqueda un poco crística, si tú quieres, que tiene algo que ver con lo religioso, claro, ¿no? ¿Cierto? No hay que olvidar que toda esta ideología
si bien no creen en la presencia de Dios, etc., pero vienen también de una tradición heroica que tiene que ver mucho con el cristianismo, y eso es imposible separarlo, y Daniel lo tenía. Ajá. Claro, y en eso existen críticas de los hijos a su padre, como por ejemplo un cierto abandono, claro, si tú quieres, por una labor política, o elegir una labor política por sobre la vida íntima y por sobre el cariño que uno puede, claro, entregar, digamos, a su hijo. Y ahí sí hay una lesión, como también existe una admiración de parte de ellos porque les entrega valores como la consecuencia, como la fidelidad, como el valor, etcétera, que también son importantes. Sí, claro. Entonces, tal como tú dices, existe una dualidad. No es que prime uno sobre lo otro, pero sí se genera una parte de daño, se genera una parte de abandono, como también una parte de admiración. Ayer se conmemoraron 45 años del golpe de Estado en Chile, una fecha que en este caso, no tan solo por el número, sino también por la cantidad de acontecimientos que adelantaron, creo yo, una conversación respecto de esta fecha en nuestro país, ha estado más cargada que otros años. El presidente Sebastián Piñera hizo un acto, publicó una carta en el Mercurio, también entregando su percepción y su reflexión con respecto a este día, ¿no? Habló de gobierno militar. ¿Cómo? Habló de gobierno militar. Habló de gobierno militar. Eso te quiero preguntar. ¿Tú también tienes la impresión, fue criticado por algunos sectores, de que el presidente perdió una oportunidad y que fue bastante más leve en sus comentarios y en su forma de catalogar lo que ahí pasó que para los 40 años, que también estaba, claro, él a cargo de todo cerrando esto, ¿no? el penal Cordillera, arriba con la guaripola, adelante los derechos humanos. Sí, ¿qué te pareció? ¿Con qué tiene que ver, crees tú, si es que lo hubo, primero, si es que tienes la impresión que se descafeinó, vamos a ocupar otra vez el concepto, en sus declaraciones, y qué es lo que lo causó? Yo creo que pago de favores. Pago favores entre primera y segunda vuelta. Sabía que no salía si no era con los votos de Kast, y sabemos lo que opina Kast. Ayer publicó un tweet Kast donde aparecen unos aviones arriba de la Moneda echando ese humo que echan con los colores de la bandera, sí, y hablando en contra de, digamos, de lo que pudiera haber sido la revolución marxista. O sea, este tipo que se supone que es católico, apostólico, romano, con qué violencia, digamos violenta, valga la redundancia, al resto del país. Todos sabemos lo que significa para Chile el bombardeo de la Moneda con un presidente adentro, y eso es lo que está aludiendo. A ese tipo de gente tuvo y tiene que responderle Sebastián Piñera, digamos, por los votos que le dieron. Se habla de que está de brazos atados y que tiene que cumplir muchos compromisos, como este museo también de la democracia, digamos, para morigerar un poco las violaciones a los derechos humanos, para instalar este discurso que ellos tienen hace mucho tiempo, la derecha, que es el discurso del contexto versus la violación a los derechos humanos como una forma de integración de dos temas que para mí son imposibles de integrar. Es decir, una cosa es el contexto político y otra cosa son las violaciones a los derechos humanos. Eso sería como que un museo en Auschwitz, digamos, antes de que tú entraras, te dijeran, mira, en realidad los nazis fueron tratados, le hicieron el pacto de Versalles, le violaron todos sus derechos y por eso que después cayeron en estas atrocidades. Digamos, yo creo que en uno de esos no puede tener dobles discursos, y me parece, lamentablemente, porque es presidente también de mi país, digamos, y es un país del cual yo formo parte, me parece que el presidente de la República está cayendo en un relativismo moral que me parece inaceptable en torno a los favores políticos. Sí, estábamos viendo hace pocos instantes, tenemos el tuit de José Antonio Kast, justamente al que tú haces alusión, Javier. El 11 de septiembre del 73, Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra. Con la imagen que tú describes justamente, ¿tienes la impresión que lo del presidente Sebastián Piñera ayer es un guiño directo y una paga de favores a José Antonio Kast? A un sector que va creciendo más encima, porque si bien ahora en la última encuesta bajó un poco, desde el 8% que había obtenido José Antonio Kast subió un 14% en una siguiente encuesta y después me parece que bajó a un 12%. Ajá. Y está por ahí, pero de todas formas no es menor, digamos, la cantidad de gente que mueve este caballero. Y súmale a eso a toda la UDI que está vinculada a los militares, que ya estaban molestos con Piñera porque los había visitado en la cárcel y después en campaña, y después le había cerrado el penal, digamos, Cordillera. Toda esa gente yo me imagino que le había dicho, esta es la última vez, digamos, y aquí, no sé, firma algo, así que tienes que cumplir ciertos compromisos.
Eso es lo que me parece a mí, un relativismo moral de parte del presidente inaceptable, como te digo. Los primeros días de octubre, no sé el día exacto, vas a tener que comparecer ante la justicia a raíz de la querella interpuesta por la familia de un ex DINA, el señor Quintana, que está cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad y que se sintió mancillado por la declaración judicial de un testigo que tú integras en tu libro Camaleón y que da cuenta de los vejámenes a los que habría sometido este señor a un prisionero, ¿no? Sí. ¿Qué esperas de eso? ¿En qué está? Cuéntanos un poco en qué estamos hoy respecto de eso. Espero salir libre de polvo y paja, digamos, pero no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque esta querella ya había sido desestimada por el Tribunal de Origen, donde llegó esta querella, y en un largo fallo, digamos. Y sin embargo, después la Corte de Apelaciones, la Sala Penal, la tercera sala de la Corte de Apelaciones, dictamina que todo lo señalado por el juzgado no era válido y dice que sí puedo haber cometido el delito de injurias con publicidad y que se me procese en el fondo y se me lleve a juicio. Ajá. Y eso me tiene con la posibilidad de enfrentar una condena de 3 años de presidio. ¿Efectivo? No, es remitido, ¿no? Claro, yo no sé exactamente, no he averiguado exactamente a qué corresponde, si será firmar, hacer servicios públicos, digamos, clases de ética quizás me podrían, yo creo que eso me hace falta. Eso sería lo más deseable dentro del ahí al lado, ¿no? Del choclo de él, copiándole al choclo. Choclo la 4. Claro, pero espérate, te cagás y eres la risa igual, pero es una situación que, si bien es muy probable que no llegue a una pena aflictiva, digamos, pero simbólicamente se marca un precedente, ¿no? Sería terrible, fíjate, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa con el periodismo? Digamos, con gente como tú o como yo, que trabajamos en las comunicaciones en distintos aspectos, pero el mensaje que nos están dando es que si tú denuncias, digamos, y el periodismo muchas veces está al borde de la injuria, otras personas tienen una herramienta lo suficientemente efectiva como para mandarte a la cárcel. Yo soy partidario de que este tipo de cuestiones, como en otros países, se resuelvan en el aspecto civil. Digamos, si tú te sientes injuriado, demándame, si querés me dejáis en la calle, claro. Pero, y tengo que corregir el libro, lo que tú quieras o la publicación, pero no con pena, digamos, de cárcel, porque eso está comprobado que genera autocensura en los ciudadanos y en los periodistas. ¿Cuándo es la fecha? 9 de octubre es un juicio simplificado y ese mismo día se dicta la sentencia, están todos invitados porque es público. ¿Qué quieres que te diga? Que te vaya muy bien, Javier. Muchas gracias por estar acá una vez más. Los Hijos del Frío ya está disponible en librerías, en las mejores, así es que para que lo compren.